A ver, yo no sé si ya a estas alturas de encuentro y sobre todo después del testimonio tan tremendo y tan bien narrado, cabe mucho que decir, ¿no? Seguramente no haya nada mucho muy original que aportar y yo creo que quiero aprovechar el espacio más para compartir las inquietudes, las dudas, las cosas que me asaltan estos meses en torno a lo que hemos llamado la crisis de los refugiados. O sea que lo tomo casi más como un espacio de terapia desde la confianza que intentar aportaros nada muy nuevo, ¿no? Nosotros, por el trabajo de, sobre todo de las compañeras de Melilla, en el CETI de Melilla, sabemos que, como bien decía él, personas sirias que huyen del conflicto de Siria están llegando a los CETI fundamentalmente desde el año 2012. ¿Vale? Pero en cambio, la crisis se nos comunica, se nos avisa que estamos en crisis hace algo más de un año, ¿no? Eh, Esta primera reflexión, bueno, yo creo que es un run run que creo que compartimos todos, un miedo de decir, ¿por qué ahora tenemos una crisis de refugiados y antes no? ¿No? En esa línea es muy interesante la exposición que ha hecho él porque todo este, igual que el vídeo, todo esto que se narra y que nos contaba Elena a través del vídeo, de cómo se ha creado el modelo de gestión de la frontera sur de Europa, fundamentalmente en la frontera de España con Marruecos, pero también de Italia con Libia, y que ahora casualmente se lleva a la máxima expresión en un acuerdo con Turquía, ¿no? Y que coincide además con una puesta en escena a través de medios de comunicación de una crisis de refugiados, cuando sabíamos que refugiados ya teníamos antes, cuando sabíamos que la gente ya estaba huyendo de esos países, y ahora se convierte en un elemento mediático, incluso como hemos visto, en un elemento electoral, ¿vale? Por tanto, una inquietud, y una inquietud importante de si estamos sabiendo analizar todo lo que hay de fondo o si estamos eh, dejándonos llevar un poco por un discurso creado a través de grandes medios de comunicación y de grandes grupos de interés. Yo quiero decir que en el 2005 esto mismo nos lo planteábamos con la valla. O sea, cuando salían los asaltos, lo que se llamaban los asaltos masivos de la valla, una expresión que nunca nos gustó, esos esfuerzos colectivos y muy significativos en número de saltar la valla, también nos preguntábamos, porque de repente eso se convirtió en un elemento mediático y todos los días periodistas de todos los medios llamaban, pues igual que ACOGE, imagino que a Derechos Humanos y que a otras organizaciones, para hablar de ese tema, ¿no? Y efectivamente, yo creo que tú lo has explicado muy bien. Al final, lo que se conseguía transmitir, por mucho que intentásemos comunicarlo de otra manera, era el miedo a la población autóctona, el miedo a la población europea de lo que se nos viene encima, porque había unos pocos cientos de chavales que querían saltar esa valla, ¿no? Tendríamos que plantearnos, y yo me lo cuestiono todos los días cuando hablamos del tema de refugiados, si no está eso también detrás, en parte, de esta moda mediática, salvando a los medios que se implican y que quieren hacer un discurso distinto, pero esta moda mediática con el tema de refugiados. Si no estamos ayudando en realidad o si no estamos en un momento de crear un discurso que tiene más que ver con la islamofobia, que tiene más que ver con, madre mía, lo que se nos viene a Europa, ¿no? Entonces, esa es una primera inquietud que yo quería compartir con vosotros. ¿Por qué ahora crisis de los refugiados? Refugiados ya teníamos. Europa cambió la ley de asilo y refugiados, cambió la normativa europea para que se transpusieran a las normativas nacionales de refugio y asilo hace unos pocos años. ¿En qué momento estamos? ¿Vale? Si no estamos en el momento de crear un gran sentimiento de miedo hacia el mundo musulmán y hacia lo que se nos puede venir encima, ¿no? Y en eso hay otra inquietud, otra reflexión que quiero compartir es que España es un poco una isla. O sea, España en eso es un poco distinta. Mm, Nosotros afortunadamente no tenemos hoy día grandes movimientos o grandes partidos políticos que apuesten por una xenofobia clara y declarada en los medios de comunicación en sus programas electorales. Tenemos pequeños conatos, además Granada particularmente, creo que Natalia iba a tratar algo sobre eso. Por desgracia tenemos situaciones, pero son todavía, afortunadamente, muy residuales. No tenemos un amanecer dorado como en Grecia, no tenemos un Le Pen
como en Francia, no tenemos una situación como la de Inglaterra con el Brexit y lo que ha significado el discurso anti-inmigración para generar ese miedo precisamente que fuese a llevar a una votación muy concreta. Entonces, España es un poco una isla, pero cuando uno sale de España, cuando uno habla con entidades sociales de otros espacios europeos, yo hace poco estuve en Sicilia en un encuentro sobre migración y refugio montado por una entidad italiana con Archie y realmente lo que te contaban los compañeros de otros movimientos sociales de otros países de Europa, en España no lo vivimos, pero te ponía los pelos de punta, ¿vale? Por tanto, se está creando una imagen cultural europea de miedo a una especie de invasión a través del refugio. Esa sería una cuestión, ¿no? Y la otra cuestión que a mí me inquieta mucho, porque desde hace muchos años, cuando abordamos estas realidades tan complejas, uno nunca sabe si está acertando en la estrategia que está siguiendo. Y es si los movimientos sociales y las organizaciones sociales estamos sabiendo acertar con la estrategia, ¿vale? Yo no sé si estamos sabiendo analizar bien qué es lo que hay detrás y si estamos sabiendo acertar con qué tocaría hacer ahora mismo. A mí me resulta muy curioso iniciativas individuales muy válidas y muy valientes de solidaridad para cambiar de repente irse a Grecia a hacer solidaridad, pero personal e individual, para atender a las personas refugiadas, ¿no? A mí me recuerda mucho, en los momentos del boom de la cooperación al desarrollo, se hablaba despectivamente del turismo solidario, que eran las personas que iban a nivel individual a hacer cooperación al desarrollo, en teoría, un mes, 2 meses, se volvían. Pero no había detrás una organización, no había detrás establecer un compromiso a nivel grupal para trabajar durante tiempo la transformación de una realidad, sino solamente una experiencia muy concreta, muy intensa, pero que se acababa ahí, ¿no? Yo me pregunto si no estamos cayendo en eso a veces como personas, pero también como organizaciones. Y lo digo porque es muy llamativo que de repente organizaciones que nunca han trabajado estas cosas se planteen dar el salto a montar pisos, a montar alianzas con ayuntamientos. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un análisis serio y como organizaciones sociales decidir cuáles son nuestras prioridades y decidir qué temas sí nos toca y qué temas no nos toca, qué temas sabemos hacer y qué temas no sabemos hacer, dónde tenemos que ser los que estén en primera fila y dónde tenemos que ser los que estén detrás apoyando a gente que lo sabe hacer muy bien, ¿vale? En ese sentido, creo que hay organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando estas cosas, que lo saben hacer y que seguramente otras organizaciones nos tocará ser más un complemento, un apoyo y no querer estar pues como la yema del huevo en cada moda nueva que llegue, ¿no? Y digo, esa es una cuestión que yo particularmente me planteo muchas veces y que creo que de repente nos vemos obligados a meternos en todos los fregados, en todos los frentes que se van poniendo de moda según van llegando distintas crisis, ¿no? Y por último, la última inquietud es, y tiene que ver con todo esto, yo no sé si visteis el titular que sacaba el diario la semana pasada, un chaval 30 horas en lo alto de la valla de Melilla hasta que descendió y fue expulsado en caliente, ¿vale? Y eso no lo estamos mirando, o lo estamos mirando mucho menos que si han llegado 50 personas más de Siria reubicadas de Italia, ¿no? Quizá no estamos olvidando que nuestra frontera sur, nuestro reto, nuestra violación permanente de los derechos humanos sigue siendo más la historia que contaba Traoré que la historia de unos pocos miles de personas de Siria que consiguen llegar a España. Porque en el último año está acreditado que no más de 8.000 personas han pasado por las fronteras de Ceuta y Melilla procediendo de Siria, que apenas son 200, si no me falla la memoria, las que han sido reubicadas de Grecia e Italia a España en ese gran acuerdo europeo, pero en cambio siguen siendo miles de personas las que se juegan la vida en el mar, las que quedan colgadas en la valla de Melilla para ser expulsadas en caliente por nuestra policía, y ese tema no es un tema que se esté debatiendo con la intensidad que merecería, ¿no? Por tanto, al hilo de la primera y de la segunda cuestión que me hago, esta tercera, y es
si no nos estamos distrayendo y nos estamos olvidando que lo que tenemos que exigir a nuestro gobierno, junto con atender, por supuesto, la realidad de las personas refugiadas, es respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales en la frontera sur, que sí nos toca a nosotros, que fundamentalmente es el Estrecho de Gibraltar, Ceuta y Melilla, donde, por desgracia, parece que las líneas políticas no van a cambiar en los próximos años y donde seguimos teniendo esas devoluciones en caliente que no son para personas de Siria, no son para personas de Eritrea, son para otro tipo de perfiles, seguramente mucho más de África subsahariana, pero que son en realidad las grandes víctimas de la política europea de inmigración, ¿no? Entonces, yo no quería aportar nada nuevo, quería más compartir inquietudes, porque me parece que a esta altura esto es lo que toca, ¿no? Y es mucho más honesto por mi parte, así que muchas gracias.